To leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Nace en Valladolid, donde reside durante su infancia y su juventud. Estudió sus primeras letras y bachillerato en su ciudad natal, y aunque comenzó filosofía y letras en Madrid, alojado en la residencia de estudiantes, se licenció en la Universidad de Granada. Desde 1909 hasta 1911 vivió en Suiza. Su vida transcurre paralela a la de su amigo Pedro Salinas, a quien sucedió como lector de España en la Sorbona desde 1917 hasta 1923. En esos años hizo varios viajes por Europa. En uno de ellos, en 1919, conoce a Germaine Cahen, con la que se casó 2 años más tarde. Tuvieron 2 hijos, uno un gran escritor y crítico, Claudio Guillén, y Teresa, que se casó con el crítico Stephen Gilman, un hispanista profesor de Harvard, discípulo de Américo Castro. Obtuvo su doctorado en 1924 en la Universidad de Madrid con su disertación sobre Góngora, notariamente difícil, y al mismo tiempo expuso uno de sus grandes poemas, el Polifemo. Ocupó la cátedra de literatura de la Universidad de Murcia desde 1925 hasta 1929, donde, junto a Juan Guerrero Ruiz y José Ballester Nicolás, fundó la revista literaria Verso y Prosa para sustituir al suplemento literario de La Verdad y elevarlo de nivel. A pesar de su ocupación académica, continuó visitando la residencia de estudiantes, limitándola en sus vacaciones. Esto le permitió conocer a los jóvenes miembros de la generación del 27 como Rafael Alberti, Federico García Lorca. Mantuvo contacto con ellos. Una vez se citó con Lorca en un club de arte en Valladolid. Allí, Guillén pronunció una introducción de su poemario, en el que se refleja a un hombre compasivo y a un gran poeta a pesar de editar tan solo una colección de poemas. Empieza a escribir cánticos y publica crítica literaria en la prensa y sus primeros poemas sueltos en revistas. Ya licenciado, ocupa el puesto de rector en la Universidad de la Sorbona, en París, hasta 1923, y poco después, con Juan Guerrero Ruiz y José Ballester Nicolás, idea fundar la revista Verso y Prosa. En diciembre de 1928 aparece en la revista de Occidente la primera edición de Cánticos. Hace un lectorado en la Universidad de Oxford y en este último año se incorpora a la Universidad de Sevilla. La guerra le sorprende en Valladolid y es brevemente encarcelado en Pamplona. Vuelve a su cátedra de Sevilla y se exilia en julio de 1938. Ejerce su labor docente en las universidades de Middlebury, McGill, Montreal y en el Wellesley College. En 1947 muere Germaine y se jubila en el Wellesley College en 1957. Marcha entonces a Italia, donde contrae segunda nupcia en Florencia en 1958 con Irene Mochi Sismondi, su segunda esposa, y se traslada después a Málaga. Sin embargo, ya había estado en España por primera vez desde la guerra en 1949, cuando fue a visitar a su padre enfermo. Reanuda su labor docente en Harvard, Puerto Rico, pero una caída con rotura de cadera la aparta de la docencia en 1970. En 1976 recibe el Premio Nobel Cervantes y en 1977 el Premio Internacional Alfonso Reyes. Fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983, un año antes de morir en Málaga el 6 de febrero de 1984. Sus restos mortales reposan en el cementerio anglicano de San Jorge, Málaga. Por su inclinación a la poesía pura, algunos críticos lo consideran el discípulo más directo de Juan Ramón Jiménez. Guillén se introduce tardíamente en el terreno literario. A los 35 años publica su primer libro, Cánticos, que será ampliado en diversas ediciones, pues desde el principio pensó en su obra como un todo orgánico, al que dio el título general de Aire Nuestro. Si Alexandre es el poeta del pesimismo cómico, Guillén lo es del optimismo. El mundo está bien hecho, proclama, lo que en la posguerra española le supuso cierta enemistad entre los poetas existenciales y sociales que padecían las duras consecuencias de la guerra, por lo cual el poeta se corregirá más tarde, en clamor, el mundo de los hombres está mal hecho. Sus poemas parten de situaciones concretas para extraer de ellas las ideas o sentimientos más quintaesenciados. El estilo que adopta está al servicio de tal proceder. Usa un lenguaje extraordinariamente elaborado, tras un riguroso proceso de eliminación y selección. Despoja al lenguaje de los halagos, de la musicalidad fácil y de otros recursos que tocan directamente nuestra sensibilidad. De ahí que su poesía resulte difícil no por acumulación de ornato, sino por su condensación y densidad. Cada frase, cada palabra intenta desnudar la esencia de lo que el poeta nos presenta. A esta atención por lo esencial responden algunos rasgos de su estilo.
Abundancia de sustantivos, a menudo sin artículos, y de frases nominales, sin verbo, porque los nombres recogen la esencia de las cosas, no su existencia, como el verbo. Frecuencia de oraciones exclamativas. Uso preferente del verso corto o de arte menor. Cántico fue editado por primera vez en 1928 en la revista de Occidente y constaba solo de 75 poemas. La versión final, publicada en 1950 en Buenos Aires, tiene 334 poemas divididos en 5 partes. El aire de tu vuelo, la hora situada, el pájaro en la mano, aquí mismo y pleno ser. En esta obra exalta el goce de existir, la armonía del cosmos y la luminosidad, plenitud del ser y la integración del poeta en un universo perfecto donde muchas veces se funden amada y paisaje. El optimismo y la serenidad presiden en diferentes poemas que componen el libro. Homenaje fue publicado en 1967. Como indica su título, Guillén exalta a las personas destacadas del mundo de la arte y de la ciencia usando las técnicas del monólogo dramático y del retrato. Con Aire Nuestro, título de la compilación de sus 3 grandes libros de poesía hasta 1968. Todavía publicaría y otros poemas 1973 y Final 1982. La complejidad de la obra guilleniana reside en su ideal de poesía pura, que se resume en supresión de lo anecdótico, sustantivización de los adjetivos, escasez de los verbos, precisión lingüística y concentración temática. Algunas de sus obras son: Beato Sillón. Beato Sillón. La casa corrobora su presencia con la vaga intermitencia de su invocación en masa a la memoria. No pasa nada. Los ojos no ven, saben. El mundo está bien hecho. El instante lo salta a manera de tan alta, sin vaivén. Cante hondo, cante hondo, cante hondo. Un ay se aleja y se esconde. Con el alma le respondo: ¿a dónde vas, ay? ¿A dónde? La voz a campo traviesa, de lamentarse no cesa, que el mundo no es ya redondo. ¡Ay! Por campo nunca verde, un ay se quiebra, se pierde. Cante hondo, cante hondo. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty.